Invitado, él es Julio César Espinosa, abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. A ver, ¿por qué se requiere la presencia del señor Vizcarra en este pedido y audiencia de prisión preventiva? Por una razón básica. La gravedad de los cargos imputados que el fiscal haya definido, ha explicado suficientemente en lo que va del juicio, así como en el pedido de prisión preventiva. Y además, la necesidad precisamente de tener la certeza de que el señor Vizcarra va a acatar las órdenes y las disposiciones de las autoridades. Es el juez el que está convocando para que él esté presente, no de manera virtual, de manera presencial, física, en una audiencia, y evidentemente, así sea un expresidente de la República, está en la obligación de acatar los mandatos de las autoridades. Ese mandato, y creo que ahí empezó mal Vizcarra en esta audiencia, lo ha tratado de desconocer o lo ha tratado de mediatizar a través de una justificación poco, digamos, sensata, poco entendible, ¿no? O sea, él mismo lo ha dicho. Estoy acá por la fiesta de San Juan. Increíblemente esa justificación a una audiencia de prisión preventiva de la importancia que se supone debe tener, pero parece que para el señor Vizcarra esto pesó poco menos que la necesidad de explicar las cosas ante un juez de la nación. Durante la tarde, en esa conversación que tuvimos con Vizcarra, con Martín Vizcarra, señaló que el pedido fue sorpresivo, que fue de momento. Él tenía ya una agenda en la fiesta de San Juan, la campaña que está realizando, y por ese motivo no viajó. A ver, el imputado tiene reglas básicas que establece el juzgado que le lleva adelante el juicio. Él está afrontando este pedido de prisión preventiva del mismo caso, con el mismo proceso en el que está ya en un juicio que está alrededor del 60 o 70% de avance. Entonces, él tiene claro que está teniendo una conducta que transgrede determinadas reglas que le ha impuesto el tribunal de estar sometido a los llamamientos o a los mandatos de las autoridades. Pero además, y lo más importante, él está de alguna manera mostrando una conducta contraria a las disposiciones y a las decisiones de quienes adoptan determinadas cuestiones vinculadas a la actividad política que él está realizando. El fiscal ha explicado en su requerimiento claramente, de 36 páginas aproximadamente, pero ha dicho que, entre otras cosas, su conducta muestra una suerte de desprecio a la ley, porque él, estando inhabilitado para ejercer actividad política, porque no puede ejercer cargo público, léase, no puede ser elegido, está generando una campaña aparentemente política, digamos, con un Él dice propósito. que nadie le impide, porque le impiden ser funcionario público, más no Pero hacer campaña. evidentemente es una conducta de desprecio al sistema normativo, al mandato de las autoridades, y creo que eso también va a pesar en lo que el juez va a tener que evaluar, porque el fiscal lo ha planteado como uno de sus fundamentos para el requerimiento de prisión preventiva. Ahora, si el proceso ya está camino al inicio del juicio oral, ¿por qué, o etapa final ya, por qué pedir una prisión preventiva en estos momentos y no esperar una sentencia? A ver, allí sí hay que ser bien claros. Este caso lo que merece realmente es una sentencia en el plazo razonable, pero más corto y eficiente posible. Lo que el Poder Judicial está haciendo ahora al organizar y convocar una audiencia de prisión preventiva es de alguna manera generar un procedimiento paralelo, cuando lo que ha tenido que hacer en términos de gestión, de eficiencia, digamos, la gerencia de la Corte Nacional, es disponer y aceptar el pedido que hizo el fiscal. 2 sesiones por semana, para que este juicio, en vez de que termine en 3 meses o en 4 meses, termine en 1 mes y medio, que es lo razonable a lo que falta del juicio. Entonces, más allá de discutir la prisión, debería estar enfocado el sistema de justicia, fiscales y Poder Judicial en lograr una sentencia lo más pronto posible. Además, por todo lo que se viene conociendo en el debate que se va produciendo en el juicio, que es público, virtual pero público, una muy alta probabilidad de condena. Así es que más bien deberían estar enfocados en lograr una condena pronto, una sentencia que sea sólida, porque la probabilidad la dictan las pruebas que se vienen conociendo, y no digamos, perder el tiempo en una discusión que probablemente pueda también tomar varios días. Por la gravedad de los hechos, usted nos señala que tiene que ser presencial. Cuando ya esté en audiencia, en juicio, ¿también debe ser presencial o podría participar virtual, cree usted, Martín Vizcarra? A ver,
caso tiene su particular complejidad. Es un caso donde hay una imputación por un delito de cohecho pasivo, 15 años de pena privativa. El fiscal ha dicho que al día de hoy las pruebas ya no están en un grado de sospecha razonable, sino sospecha alta, cosa que es razonable entender. Por lo tanto, la audiencia de prisión preventiva tiene que hacerse y debería hacerse así con su presencia presencial, física, no virtual, y que eso creo que además le conviene a él para poder demostrar que está sujeto y sometido a los mandatos. En el juicio también. En el juicio, por supuesto que Porque también. no se pondrían a buen recaudo. Yo creo como que Nadine Heredia lo hizo. Nadine Heredia lo hizo yo en el creo juicio, que ¿no? hay Sentencia. varias formas, varias restricciones, varias medidas complementarias inmediatas que puede adoptar tanto el Tribunal de Juicio como el juez de investigación preparatoria para someter al señor Vizcarra de manera inmediata, sin necesidad de acudir a la prisión preventiva, como por ejemplo la detención domiciliaria. Es una persona mayor de 65 años, el sistema legal lo permite. Por ejemplo, el uso de un grillete electrónico, GPS, permitido en nuestra legislación y que se aplica en pocos casos, pero que este sería un caso que justifica aplicar. Para evitar lo que pasó con Nadine, por ejemplo. Para evitar que el señor Vizcarra pueda de alguna manera pretender desarrollar una estrategia como la está desarrollando, ¿no? De suerte de persecución política acudiendo a tribunales. O se ponga a buen recaudo como la ex primera dama. Ok. Muy bien, vamos ahora a hablar de Patricia Benavides. Patricia Benavides, hoy nos levantamos todos con la noticia que había sido, digamos, ya el Poder Judicial había resuelto. Y no, ya hay este lío entre fiscales. Quedaba allí, la señora Espinosa seguía siendo fiscal de la Nación y ella no, por una decisión del Poder Judicial. ¿Qué significa esto? A ver, significa que este grave proceso de crisis del Ministerio Público y de confrontación que ha llegado al punto más intenso de los últimos años o décadas, ha por lo menos sido superado, ha llegado a un punto aparentemente final, por lo menos por este momento y por esta coyuntura, a partir de la decisión de un juez penal. Una decisión que tiene esa finalidad, o sea, dejar sin efecto el ejercicio de la función de la señora Benavides, sin embargo, a partir de una decisión que no puede dejar de ser polémica, por dos razones. Primero, porque el juez que ha decidido aceptar el pedido de suspensión reconoce que ella es funcionaria pública. O sea, está reconociendo que la resolución de la Junta Nacional de la Justicia, que tanto se ha cuestionado, tiene validez, ¿no? Por eso es polémica. En segundo lugar, es polémica porque no ha explicado, y me he tomado el trabajo de revisar el texto, no ha explicado suficientemente por qué se puede suspender a alguien que no está en ejercicio. Eso le iba a decir. Porque no fue repuesta y ahora se le suspende de un cargo que no tiene. Es la principal crítica de su defensa. Ajá. Y de quienes hemos estado también en este debate de alguna manera en ciertos espacios jurídicos. Muy elemental. ¿Un árbitro puede acaso sacarle tarjeta roja a un jugador que ya no está en la cancha, que ya fue expulsado, que no está ni en la tribuna ni en la banca? Pues el sentido común te dice que no se puede. Pues el juez ha tenido que explicar por qué suspendía a alguien que no está en funciones. Pero el razonamiento del juez ha privilegiado, le ha dado más peso más bien a la gravedad de las imputaciones que a la naturaleza de la medida cautelar. Así es que finalmente esta decisión va a ser apelada y será revisada por la Corte Suprema probablemente dentro de... Y precisamente su abogado, Humberto Abanto, conversó con nosotros. Vamos a escuchar al abogado de Patricia Benavides. Nos llama poderosamente la atención que se haya podido suspender en el cargo de fiscal de la Nación a la señora Patricia Benavides a solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa. En mi opinión, no se trata más que de una intervención abierta, totalmente desinhibida del Poder Judicial en la controversia que se registra entre la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio Público. Tenemos que apelarla porque la encontramos ilegal y arbitraria. Nosotros esperamos presentarlo hoy día mismo. Para mí la decisión está dirigida a frustrar la reposición, suponiendo que el plazo como fiscal de la Nación de la señora Benavides vence el 1 de julio. Vamos a ver si primero el juez nos concede la apelación con la misma rapidez con la que ha dictado su medida. Ha sido resuelta, como ustedes han visto, fulminantemente. Entonces, esta celeridad y oportunidad para nosotros es llamativa y sospechosa. Bueno, obviamente molesto, ¿no? Incómodo, ¿no? Pidiendo celeridad. Así como dieron celeridad para resolver esto, celeridad en el fondo, ¿no? Así es. A ver, la decisión del juez se ha hecho en aproximadamente 12 horas desde realizar la audiencia que culminó ayer a las 5 de la tarde.
Eso per se no es irregular, porque es una medida cautelar. Toda medida cautelar se reputa como una medida urgente. Lo que se debe exigir de todo juez, y esperamos que esto sea objeto de la revisión y de lo que pueda hacer la Corte Suprema en segunda instancia, es analizar si la fundamentación fue suficiente, ¿no? Si hay motivos bien explicados jurídicamente por el juez, y si es que finalmente esta decisión se va a confirmar o se va a revocar. Aparece como una suerte, pues, de medida que pone una suerte de momento de tregua en esta confrontación, para usar una suerte de analogía, digamos, del momento bélico que intensamente se ha vivido. Hay una tregua, cree usted, pero el conflicto no acaba entre la Junta y la Junta de Fiscales. Porque el conflicto es mucho más profundo. El conflicto, el problema de fondo es que el Ministerio Público tiene serios problemas de institucionalidad. Hay una serie de hechos que revelan que es una institución que merece una reforma. Lo mismo el sistema que ha creado la Junta Nacional de Justicia, que merecen también hacer los correctivos necesarios para que haya un sistema que funcione no solamente de manera eficiente, sino de manera segura, con decisiones certeras, que es lo que los ciudadanos... ¿Y quién se debe encargar de esa reforma? Porque dicen, este Congreso no lo puede hacer. A ver, per se, yo no descarto y creo que no se debe excluir a nadie, ni siquiera al Congreso, porque el Congreso, nos guste o no, es una representación nacional que la Constitución ha establecido. Pero hay muchos investigados, hay más de 46 investigados por la Fiscalía actual. Pero hablamos del Congreso como institución. Correcto. Este Congreso, con sus cerca de más de 40 personas o congresistas investigados, está de salida. Y una reforma del sistema integral no se va a hacer en 2 meses. Es un programa a largo plazo que sí tiene que ser bien pensada, multisectorial, institucionalmente, donde el Ministerio Público también se siente en esa mesa de debate para fijar las bases de una suerte de reformas urgentes, el Congreso también, pero también las instituciones del sistema de justicia que están involucradas en hacer de nuestro sistema de justicia algo más seguro y más predecible. Correcto. ¿En qué se equivocó la Junta de Fiscales Supremos y en qué se equivocó la Junta Nacional de Justicia, en este caso? Sí. A ver, creo que algo muy claro ha quedado, digamos, demostrado en los últimos casos, que no es solamente Patricia Benavides, es el caso también de Gálvez Villegas, el fiscal que ya fue repuesto, y también es el caso del fiscal Arce. Principal problema, aplicar un denominado proceso inmediato disciplinario, sumarísimo, que no está permitido y que vulnera derechos fundamentales. Eso lo hizo la Junta Nacional de Justicia contra Patricia Benavides, se refiere. Correcto. La Junta Nacional de Justicia anterior. De modo que cuando decimos quién es el que generó el problema, el sistema que ha, digamos, regulado estos procedimientos de la Junta Nacional, que empezaron con la decisión o procedimiento aplicado por la Junta Nacional anterior, que ha tratado de ser remediado de alguna manera con esta nulidad de oficio, en el caso Benavides, por la actual Junta, pero el problema, más allá de qué colegiado de Junta, si es la anterior o es la actual, el problema, insisto, es en el diseño de estos procedimientos que han permitido aplicarlos vulnerando determinadas garantías que, por supuesto, han sido reconocidas por el Tribunal Constitucional en el caso Gálvez Villegas o por la propia Junta en el caso de Benavides. Correcto. Ahora, ¿cómo van a poder trabajar estos dos entes separados, distantes, en un conflicto pareciera, digamos, momentáneamente en tregua, como usted ha utilizado esta palabra? ¿Cómo va a trabajar la Junta Nacional de Justicia, que tiene que elegir a los jueces y fiscales de todas las instancias, y la Junta de Fiscales Supremos? Sí, en realidad estamos en un proceso demasiado complejo. No se veía esto, por lo menos en los últimos 20 años, desde una crisis intensa que hubo cuando se produjo el cambio de constitución del 93, pero es imposible que el sistema pueda soportar tal nivel de confrontación. Se trata no de compartimentos estancos, no de instituciones que cada una tiene un perfil distinto, son instituciones que forman parte del sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el propio Poder Judicial y obviamente el Congreso también, que tiene que dictar leyes, pero no leyes de coyuntura, no leyes personalistas, no leyes de intereses particulares, leyes con interés general, que es lo que se necesita. Correcto, doctor Espinosa, muchas gracias. Encantado. Gracias por habernos acompañado. Julio César Espinosa, abogado penalista, hablando un poco de esta situación, de los líos, ¿no?, entre la Junta Nacional de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos y lo que mañana podría ser la suerte de Martín Vizcarra. ¿Le dan la prisión preventiva o no? ¿Qué cree? Yo me animaría a pensar que le van a imponer restricciones alternativas. Probablemente una detención domiciliaria, podría también caer el grillete electrónico. El grillete.
Pero ya no salir de Lima tal vez, Así es. ya no hacer campaña. por supuesto, un arraigo local, inclusive provincial, ¿no? Ya no salir ni siquiera de la provincia de Pero Lima. si el fiscal pidió prisión preventiva, ¿puede disminuir la medida el juez? El juez está en la capacidad de imponer una medida alternativa distinta con el propósito y siempre y cuando exista fundamento para hacerlo, obviamente. Eso será el resultado del debate, pero en la medida en que exista el riesgo, él podrá restringir aún más la capacidad de poder desplazarse más allá del distrito o de la provincia o del departamento de Lima. Tratándose de un solo investigado, ¿cuánto podría durar esta audiencia en sí y la resolución, doctor? A ver, esta audiencia no debería durar más de 3 sesiones en total. No Estamos debería. hablando no en el mismo día, 3 sesiones, 3 días Digamos, distintos. es que los jueces usualmente tienen una recargada agenda y no pueden dedicarle un día íntegro digamos, al Bueno, es que debate. nos acostumbramos a Richard Concepción Carhuancho, que nos daba una larga sesión diaria Cosa que completa. tampoco era lo correcto, ¿no? Y fue por eso sancionado Concepción Carhuancha por hacer sesiones maratónicas que duraron hasta las 4 de la madrugada. Claro. El juez ha convocado una audiencia para mañana a las 5 de la tarde. Es improbable que termine Resuelva mañana a las mismo. 10 de la noche. No, yo creo que no más de 3 audiencias, 3 sesiones, y la resolución tiene que dictarse también de manera inmediata. Inmediata. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Me encanta. Muy bien, momento de hacer una pausa aquí en Portada. Regresamos con más.